Saludos a todos, bienvenidos aquí al Teatro de la Universidad de Puerto Rico, donde iniciaremos una serie de conversatorios con los candidatos a la gobernación. Soy Rosadelia Meléndez, profesora universitaria, directora general de Cadena Universidad de Puerto Rico y directora del Departamento de Noticias de Radio Universidad. Aquí presentes se encuentran la profesora Mayrín López del Programa de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, Rosadelia. Qué bueno que esté con nosotros. Y uno de los candidatos a la gobernación que va a estar con nosotros va a ser el doctor César Vázquez Muñiz, quien es pastor también, cardiólogo de profesión y quien va a exponer, ¿verdad?, todas sus propuestas de gobierno de camino a esas elecciones que se van a efectuar el próximo 3 de noviembre. Doctor, bienvenido aquí al Teatro de la Universidad de Puerto Rico, patrimonio cultural, ¿verdad?, e ícono de nuestra institución universitaria. Claro que sí. Gracias por la invitación. Rosadelia, fui pastor hasta mayo del año pasado, pero aparte de eso, estudié en la Escuela Superior de la Universidad y crucé el puente sobre la Gándara en múltiples ocasiones. Hice premédica aquí en la UPR, hice medicina en el recinto de ciencias médicas y las dos especialidades y la subespecialidad en cardiología que tengo la he hecho en el sistema universitario de la UPR. Así que conoce la institución, ¿verdad? Pues como estamos hablando precisamente de la institución, vamos a hablar sobre ella, ¿verdad? Nosotros quisiéramos saber si en esa propuesta de gobierno que ustedes tienen de cara a las elecciones del 2020 aquí en Puerto Rico, ¿qué propuestas específicamente hay para la institución? ¿Debería ser una autónoma y estar fuera de los vaivenes políticos constantemente cada 4 años? Yo creo que la educación es fundamental para Puerto Rico. Tenemos propuestas para la educación elemental hasta escuela superior. Y sobre la universidad también tenemos algunas propuestas. Importante es la visión que yo tengo y que otros miembros de Proyecto Dignidad tienen sobre la Universidad de Puerto Rico. Es patrimonio del pueblo. Ha sido un instrumento de creación cultural, pero también de movilidad social. Ha permitido que gente de las estratas más bajas sociales puedan subir y puedan mejorar su vida precisamente porque han logrado educarse, bachilleratos, maestrías, doctorados. ¿Qué les puedo decir? La UPR ha puesto a Puerto Rico en el mapa en términos académicos. Tenemos académicos de primer orden, hay investigación que no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta al mundo. Así que la UPR es importante. Lo primero es declararla servicio esencial. Y una vez se declara servicio esencial, eso significa que hay que darle prioridad presupuestaria. Hay que trabajar para que se sostenga y para que se desarrolle en su área académica y en su área de investigación. Que creo que ahí hay cosas que podemos hacer de manera importante. Obviamente, dentro de la realidad presupuestaria que tenemos como pueblo, pero también pensando que las cosas en Puerto Rico pueden mejorar si trabajamos la economía de la manera correcta y dentro de esa mejoría que la economía pueda tener, pues también la Universidad de Puerto Rico se va a beneficiar. Doctor, directamente, hay una Junta de Gobierno y hay una Junta de Control Fiscal que son las que lideran prácticamente la institución. ¿Usted las eliminaría? Bueno, la Junta de Control Fiscal tendría que trabajar con eso de mano a mano, pero la Junta de Gobierno, que es la que prácticamente está presente, ¿verdad?, y que administra y que dicta todas las pautas ahora mismo de la institución, ¿qué usted haría con ella? Bueno, como en el resto de las agencias de gobierno, hay que trabajar con la politización. La realidad es que la politización constante de todo nuestro gobierno es uno de los problemas que tenemos como pueblo. Ha polarizado nuestra gente y en muchos lugares sencillamente ha paralizado el funcionamiento de las agencias. La Universidad de Puerto Rico no es una excepción. Así que yo me propongo que de alguna manera sencillamente la politización que nos ha afectado
desaparezca. Obviamente esto no va a ser de la noche a la mañana. Realmente yo soy de los que pienso que el problema no son las instituciones, son los que están en las instituciones y las decisiones que se toman. Tú puedes cambiar el cuerpo rector y si la ocupa la misma gente con la misma mentalidad va a ocurrir lo mismo. ¿Cree en la autonomía universitaria, doctor? Yo creo en la autonomía universitaria. Creo en la autonomía universitaria enfrentando la realidad de que el 90-95% de su presupuesto viene del presupuesto del pueblo de Puerto Rico. Y a esa autonomía tiene que estar ligada una transparencia donde el pueblo de Puerto Rico pueda entender en qué se está gastando el dinero. Y yo pienso que la universidad hace cosas excelentes, pero por alguna razón el pueblo lo desconoce. Y eso es algo que hay que trabajar. En otros países la Universidad del Estado es lo máximo. Y aquí, en Puerto Rico, no se le reconoce como tal. Debería hacerlo. Y vamos a trabajar para eso, para que la universidad vuelva a tener el sitial, no solamente en Puerto Rico. Yo creo que nadie duda que la mejor universidad que hay en Puerto Rico es el sistema de la UPR. Pero ¿cómo hacerlo, doctor? Porque aparte de la administración está ese plan de retiro que tanto piden, tanto los docentes como los no docentes. El plan de retiro hay que trabajarlo, definitivamente. ¿Cómo lo podríamos hacer? Obviamente, tiene que estar en manos de un ente que sea independiente, tipo fideicomiso, que no, los vaivenes políticos partidistas no puedan meter las manos ahí, como ha pasado en otros planes de retiro en Puerto Rico. De hecho, uno de los problemas que tenemos ahora es un menoscabo de $50,000 millones en el plan de retiro de los empleados del Estado Libre Asociado, y eso nos obliga a pagar del Fondo General $2,600 millones al año, y lo hemos podido hacer porque no estamos pagando deuda externa. Así que sí, hay que garantizar el plan de retiro de la universidad. ¿Cómo lo va a hacer, doctor? Hay que capitalizarlo, hay que meterle dinero, definitivamente. Hay que mirar si en su funcionamiento no está siendo más, ¿qué te puedo decir? Si no está cometiendo unas indiscreciones financieras. Porque ahora mismo está a punto de colapsar y todo el mundo no sabe si ya cuando se vaya a retirar va a tener un fondo, ¿verdad? Para poder subsistir. Por eso, literalmente hay que sentarse y mirar cuál es su funcionamiento, de dónde vienen sus entradas, qué erogaciones está haciendo, si las puede seguir haciendo. Uno de los problemas del plan de retiro del Estado Libre Asociado, en los 90 se le dijo al gobierno de Puerto Rico que la base económica era endeble, era frágil, que no podían seguir aumentando el número de personas y que tampoco podían seguir aumentando la cantidad de beneficios. Y eso hay que mirarlo, o sea, porque la realidad al final del día es que con nuestra realidad económica, el plan de retiro de la Universidad de Puerto Rico tiene que ser autosustentable. Eso significa que el dinero tiene que venir de los miembros, de la gente que trabaja en la Universidad de Puerto Rico. Esta idea de que el gobierno de Puerto Rico tiene un fondo inagotable y que puede subsanar las indiscreciones administrativas de todo el mundo, señores, eso se acabó. Quiero que me concrete también sobre la Junta de Gobierno. ¿La mantendría realmente? Porque no me ha contestado esa pregunta. Y si eliminaríamos el vaivén político que nuevamente estoy recalcando sobre los puestos que hay en la institución universitaria. Bueno, hay un proyecto de ley que reestructuraría la universidad por completo. Ese proyecto, hasta donde yo tengo entendido, sencillamente está durmiendo el sueño de los justos. Sí, se esperaba que estuviera en una nueva sección extraordinaria de la gobernadora, pero todavía no se ha dado. No se ha dado y probablemente no se va a dar. Así que ese proyecto hay que mirarlo y probablemente resucitarlo. Es importante que ustedes sepan que la composición de las cámaras legislativas en el próximo año va a ser diversa, variada, que probablemente ningún partido va a tener
completo control de ambas cámaras. Así que tendrá que ser un esfuerzo de negociación, donde todos nos pongamos de acuerdo en qué será lo mejor para la Universidad de Puerto Rico. En ese nuevo proyecto, la Junta de Gobierno básicamente desaparece. Y se resolvería a ¿Y eso. usted abogaría por eso? Oye, De llegar a la a gobernación. mí me parecieron excelentes las propuestas. Creo que hay un elemento de participación y de democracia importante. El papel aguanta todo lo que se ponga. Más que la organización, depende de la motivación de las personas. Porque ¿quién nombra a quién cuando todo el mundo en Puerto Rico tiene algún hacha que amolar? ¿O es que porque la gente esté en la Universidad de Puerto Rico son prístinos y puros y no gozan de las mismas influencias político-partidistas que el resto de los puertorriqueños? Eso es una discusión que hay que tener. En la misma línea del tema del UPR, en su plataforma propone, ¿verdad?, trabajar con el plan estratégico. Actualmente la UPR tiene un plan estratégico 2017-2022, sino que próximamente hay que retomar, revisar, ver los resultados. E integra lo que propone que la creación libre de ideas y proyectos educativos, científicos e intelectuales verdaderamente diversos y no monopolizada por ideologías específicas. ¿Qué usted entiende, si ha tenido oportunidad de ver el plan estratégico vigente, que no incluye en el enfoque que propone su plan, partiendo de la premisa que los educadores tienen libre, ¿verdad?, albedrío en lo que investigan e integran lo que sus propuestas de acuerdo a sus disciplinas? Así que hay variedad de educadores, científicos, intelectuales que componemos la docencia sin pensar en lo que uno investiga, ¿verdad? Porque uno investiga por el tiempo que uno tiene. ¿Qué usted entiende que debería tener diferente del plan actual en mira al 2022, que es cuando vence el que tenemos? Pues mira, la cosa cambió en Puerto Rico. No sabemos qué realidad económica vamos a enfrentar el próximo año. Para que tengan una idea, en este momento se calcula que hay sobre 200,000 nuevos desempleados, probablemente un poco más. El sostén de nuestra economía ha sido la empresa privada. Durante mucho tiempo el gobierno se convirtió en el mayor empleador y eso ya no es posible. Así que todo el que tenía planes estratégicos los va a tener que revisar a la luz de la nueva realidad que nosotros vamos a enfrentar el próximo año. La pandemia del COVID-19 ha cambiado muchas cosas y la realidad es que vamos a tener que estar tocando de oído porque no sabemos, por ejemplo, cuánto tiempo vamos a estar sin que haya o una vacuna eficaz o un tratamiento eficaz. La pregunta, ¿esos planes estratégicos contaban con la realidad de que no hayan clases presenciales en la universidad? ¿Contaban con la realidad de que ahora tenemos que usar nuevas estrategias tecnológicas para poder dar las clases? ¿Contaban con la realidad de que los grupos que antes teníamos con 28 o 30 estudiantes ahora no pueden pasar de 12 a 14 si es que vamos a volver a dar clases presenciales? Contaban con la realidad de que hay asuntos académicos en los que se necesita presencia física para realmente para que realmente se dé el proceso académico y que en este momento no podemos llevar a cabo. O sea, por ejemplo, yo que estudié en la Escuela de Medicina, que metían 100 estudiantes de primer año en un anfiteatro y 100 estudiantes de segundo año en el otro anfiteatro. ¿Cómo vamos a trabajar eso? Y de momento, la realidad cambió. Eso es papel y sirve de una guía. Pero yo creo que en un momento dado la misma universidad se va a tener que sentar a reevaluar todo esto desde ese punto de vista. Así que
es mucho más básico que los temas que vamos a tratar, porque claro está, cada cual investiga de lo que le interesa. Pero ¿tendremos los fondos para que cada cual pueda llevar a cabo sus investigaciones? Sí, son retos que históricamente siempre se tienen, ¿verdad? Nunca hay una certidumbre de que hay un presupuesto y siempre va a estar, ya que uno no genera, ¿verdad? Hay vaivenes, ¿verdad? Presupuestarios. Así que y los planes estratégicos son vivos. No son camisas de fuerza, obviamente. Son una guía para uno encaminarse y siempre se enfrentan retos. Pero era mirando si específicamente había algo en ese plan que hubiese identificado que quería adaptar y atemperar a realidades, ideas, postulados que tuviese y que no estaban integrados en ese plan que está actual y en miras para luego. Pero es interesante, porque si se habla de autonomía universitaria, el primer mandatario del país lo único que puede hacer es presentar ideas, pero se supone que la universidad pueda, en un acto de autonomía, establecer eso y realmente acercarse al Estado para ver de qué manera los ayudan a poner en práctica, ¿verdad?, lo que proponen. Yo creo que la universidad la deben gobernar sus académicos, la gente que ha invertido su vida aquí y la gente que sufre las consecuencias de cómo se hacen las cosas. Así que mi visión de gobierno es un gobierno menos controlador, más limitado. Creo que uno de los problemas que ha tenido Puerto Rico ha sido precisamente el intento de controlarlo todo desde el gobierno. Y creo que uno de los modelos que más obstáculos han traído es los intentos de algunos gobernantes desde la fortaleza controlarlo todo y no darles espacio libre a sus jefes de agencia y espacio libre a las corporaciones públicas, ¿verdad? Así que si queremos despolitizar, de alguna manera eso implica que el gobierno central deje de controlar y se convierta más en un facilitador que en alguien que determine la dirección que todos los sectores importantes de la sociedad lleven. Así que me encantaría poderme reunir con las personas a cargo, ¿verdad?, del plan estratégico y discutirlo. Y la pregunta que yo les haría es de qué manera yo los puedo ayudar para que eso se cumpla. Con relación al tema de la cultura, doctor, el proyecto Dignidad no tiene prácticamente nada en su agenda. ¿Puede explicarnos qué aportación ustedes como partido van a dar a la cultura, al patrimonio cultural, a la creación de más salas, encuentros culturales, artistas, cantantes, ¿verdad?, que necesitan ese apoyo de fondos para poder continuar con sus labores, ¿verdad? Tenemos muchas actrices, muchos artistas, tanto televisivos como de teatro, que ahora mismo, ¿verdad?, están pasando una situación económica sin precedentes. Así que, ¿qué impulso usted le daría a las artes y a la cultura de nuestro país? Pues fíjate, yo creo que Puerto Rico tiene un sector artístico y cultural vibrante. Ese sector lo que necesita es apoyo, impulso. ¿Cómo lo haría, doctor? Mantener las salas de teatro abiertas, enfrentando la realidad en este momento de que no podemos tener tanta gente. Es una situación un poco difícil. En Puerto Rico se ha visto el apoyo a la cultura, al arte, como algo que se hace por parte del pueblo después que se suplen las necesidades básicas. Y cuando vienen momentos de dificultad, pues las artes, el teatro, el cine, sufren. Pero, oye, yo estuve en múltiples ocasiones en el teatro de la universidad. Me encanta el cine, me encanta ir a conciertos. Yo creo que todos en Puerto Rico estamos extrañando
esas manifestaciones de nuestra vida social. Y en la medida en que la economía mejore, en la medida en que podamos manejar el problema del COVID, las precauciones, en la medida en que encontremos soluciones a este problema, yo creo que eso se va a dar. Ahora mismo hay unos fondos para ayudar a aquellas personas que se han quedado sin trabajo. El problema ha sido un poco la definición que ha dado el Departamento del Trabajo y un poco la limitación que han dado al grupo de personas que se pueden beneficiar. Recientemente estuve reunido con un grupo de artesanos que me comunicaron la misma preocupación. Así que hay cosas que se pueden hacer desde el gobierno. Hay mucho dinero. Para que tengan una idea, hemos recibido 2.200 millones para manejar la pandemia, de los cuales solamente se han gastado 600, por así decirlo, y nos corremos el riesgo de perder un montón de dinero si no se usa el 31. Pero en ese presupuesto habían 350 millones para un programa de protección de salarios a los pequeños y medianos comerciantes. El problema es la definición. Si uno empieza a incluir en esa definición a gente que trabaja por cuenta propia, como lo son muchos artistas, pues ya tienes una protección, un impulso económico en lo que se resuelve. Porque la realidad es que hasta que no podamos volvernos a reunir en grupos grandes, pues va a ser difícil manejar los conciertos, las salas de arte, el teatro, el cine. No solamente mantener los sueldos, sino las estructuras, un centro de bellas artes, un centro de convenciones. Claro. Nuestro teatro aquí de la universidad. ¿Qué ideas en específico usted tiene para ello, doctor? Para esa... ¿O el proyecto Dignidad? Bueno, yo entiendo que el teatro de la universidad es controlado por la Universidad de Puerto Rico. Dentro del presupuesto que se le da a la Universidad de Puerto Rico, es la administración universitaria quien debe darle prioridad. En la medida en que se necesiten allegar otros fondos, nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero quien tiene que determinar la prioridad y quien tiene que decirle al gobierno, necesitamos ayuda en esta área, es la misma administración. O sea, claro, pero porque no puede ser que por un lado se reclame autonomía, pero por otro lado se le pida al gobierno que asuma responsabilidad sobre esto. Importante, desde mi punto de vista, el teatro hay que mantenerlo abierto, el Centro de Bellas Artes, yo creo que eso es fundamental para nosotros como pueblo. Y desde el rol del Instituto de Cultura, ¿verdad? Para mantener esa línea, que es una agencia que está bajo el presupuesto del gobierno, ¿qué rol tendría el Instituto de Cultura? ¿Cuánta fuerza le daría en presupuesto? La fuerza que ha tenido hasta ahora, a mí me gustaría aumentar el presupuesto del Instituto de Cultura. La realidad es que ha venido disminuyendo su presupuesto y importante, nosotros tenemos algunas agencias que básicamente se han vuelto inoperantes, todavía tienen una estructura administrativa y algunos puestos, pero la cantidad de presupuesto que tenían asignado, el número de empleados, ha disminuido y eso hay que mirarlo. Creemos en hacer reingeniería del gobierno con los mismos recursos que tenemos disponibles y los recursos, el recurso más importante es la gente. Hay que decidir a qué le vamos a dar prioridad, porque no es, por utilizar una expresión popular, la cosa no es como antes. Pero sí, yo creo que la cultura es la vida de un pueblo, es el alma de un pueblo y hay que estimularla. Aquí vamos a necesitar un poco más de involucración de entes privados. Hay cosas como, por ejemplo, y esto lo estaba discutiendo en un foro que hablaba sobre salud. Si nosotros podemos de alguna manera incentivar que personas que donen a ciertas instituciones puedan
tener un beneficio contributivo. Eso permitiría allegar fondos no del gobierno, sino de entes privados para ayudar a instituciones públicas. En Estados Unidos, las universidades tienen fundaciones que se alimentan de fondos privados que hacen unas diferencias enormes. Ese modelo, pues hay que incentivarlo en Puerto Rico. Yo sé que se han dado algunos intentos, pero sería algo importante, ¿verdad?, estudiarlo. Importante, cuando el gobierno da incentivos contributivos, eso implica una merma en los ingresos del Estado. O sea, no es que es gratis, ¿verdad? Uh-huh. Así que indirectamente realmente es también una contribución del Estado. Y es interesante porque en esta cosa de uno correr para la gobernación, todo el mundo me pregunta, ¿y qué hay para mí? La pregunta debe ser, ¿qué hay para nosotros? Porque la realidad es que para que Puerto Rico mejore, tenemos que mejorar todos. Y hay que, pues, manejar la realidad presupuestaria tratando de ayudar a todo el mundo, sabiendo que no hay tanto dinero como quisiéramos para resolverle todos los problemas a todo el mundo. Pero es importante. Quien tiene que determinar las prioridades de su presupuesto es la Universidad de Puerto Rico. Y en la medida en que necesiten ayuda del gobierno, oye, con el corazón en la mano estamos disponibles para ayudar a nuestra alma mater. ¿Sería su prioridad de inmediato cuando llegue a la gobernación, doctor? Yo creo que la educación es prioridad. No solamente la educación universitaria, todo el sistema. Nuestra vida de pueblo depende de que nuestros jóvenes se eduquen y se eduquen bien y puedan contribuir, ¿verdad?, al mejoramiento de nuestra sociedad. Doctor, enfrentando la realidad. Quisiéramos hablar dos temas rapidito, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que enfrentar la realidad de que nuestro sistema universitario en este momento crea gente muy educada que se tienen que ir de Puerto Rico. Doctor, hablando del tema del COVID, que no se ha hablado, ¿verdad?, en todos estos debates que ustedes han tenido y que nos preocupa muchísimo. De hecho, en el debate de los Estados Unidos se dio, ¿verdad?, prácticamente la mayor parte del tiempo. ¿Qué usted haría inmediatamente, ¿verdad?, que llegue a la gobernación? ¿Cómo trabajaría con el problema de la pandemia en Puerto Rico? Yo he estado haciendo declaraciones desde antes de que la pandemia comenzara. Yo soy médico. Una de las razones por las cuales no se debate el asunto del COVID ¿verdad?, en las reuniones que hemos tenido es porque sencillamente el único que tiene expertise en esa área soy yo. Pero es un problema que tienen que hablar. Pues claro, mira, no para el 2 de enero, ahora mismo, para que tengan una idea, las cifras que se dieron esta mañana tienen 3 y 4 semanas de atraso. Tú no puedes manejar un problema de salud pública con información de hace 3 o 4 semanas. Lo primero que nosotros necesitamos es un sistema de información confiable y al día, que nos diga a 48 horas, 72 horas, dónde estamos parados. Eso implica, en un momento dado, reunir a todos los componentes, los hospitales, los laboratorios, el colegio médico, el colegio de enfermería, y desarrollar un sistema, y hay dinero para ese sistema, que nos permita tener información fidedigna y actualizada. Lo segundo, que se dijo que se iba a empezar a hacer hace finales de marzo, principios de abril, necesitábamos pruebas disponibles en grandes cantidades, necesitábamos un sistema de rastreo de contactos de contagiados, un sistema que apenas se está poniendo en marcha con mucha dificultad. Ese sistema tenemos que apoyarlo, meterle dinero, meterle personal, y eso es fundamental. Si nosotros no tenemos información, pues hay que hacer lo que se ha hecho
vamos a cerrarlo todo cuando realmente los contagios están ocurriendo en algunos lugares en específico. Y a esos lugares es a donde tenemos que poner nuestra mirada y establecer estrategias particulares. Necesitamos educar. Por ejemplo, hay una idea entre nuestros jóvenes de que ellos son invulnerables y no están a riesgo. Importante, en este momento los dos grupos de contagio mayor son de 20 a 29 y de 30 a 39. ¿Saben qué? Nuestros jóvenes no se mueren tanto, pero desarrollan daño pulmonar permanente. Pueden desarrollar daño neurológico por un derrame cerebral y pueden caminar toda la vida con la culpabilidad de haber sido la razón para el contagio de papá, mamá, tío, abuela. Y eso no se le comunica a la población porque no tenemos... Doctor, perdone que le interrumpa, también, aparte de los jóvenes que usted dice, los adultos mayores también no están usando bien su mascarilla. O sea, eso hay que agregarlo también. Claro, ¿verdad? claro, porque claro. no toda la culpa es de los jóvenes. No. De lo que estoy hablando es de que el gobierno no se ha tomado la iniciativa de educar a los jóvenes. ¿Ok? No estoy diciendo que la culpa es de los jóvenes, estoy hablando de la pobre iniciativa del gobierno de educar a los jóvenes. Las personas mayores se han detectado, se han identificado como un grupo vulnerable y hacia ellos ha habido un esfuerzo. Que de hecho parte del problema es que ahora a las personas mayores les da dolor de pecho, dificultad respiratoria, no quieren ir a una sala de emergencia por medio al contagio. Así También es. tenemos que trabajar con eso. Y el aumento de las muertes también, debido a eso. Sí, en este momento todavía estamos, como dicen en inglés, on the safe side. ¿Por qué? Nuestro sistema de salud no está abrumado, todavía tenemos muchas camas de intensivo, todavía tenemos muchos ventiladores. Nuestro sistema no se ha abrumado como en Nueva York, el norte de Italia, España, pero obviamente no podemos esperar a que ocurra. Y sí, hay mucho que hacer, hay mucho que se pudo haber hecho. Si nuestro sistema de salud se abruma, tendremos una tragedia nacional. Y lo que estamos viendo, porque ya no nos queda mucho tiempo y hay tantos temas para hablar, es que para abonar, si uno monitorea, ¿verdad?, lo que ha ocurrido en las camas que se están utilizando, en un momento llegó a 505, 510, hoy están en 329. Así que vemos una merma y también la información que se tiene que dar a la ciudadanía responsablemente, probablemente pues no se está dando igual. Así que nos hemos quedado con temas para hablar, el tiempo nos traiciona. De género, que quisiera que me hablara un momentito, doctor, porque usted tiene en contra a los jóvenes por la perspectiva de género. Tengo tengo amigos, están las redes, bueno, eso lo dicen, ¿verdad? Las encuestas también que están en las redes sociales, porque usted no apoya esa perspectiva de género. Sé que usted lo ha definido específicamente, pero ¿qué le puede decir a esos jóvenes con relación a este tema bien corto, que ya no tenemos tiempo? Que se eduquen, porque la base de perspectiva de género es negar que nacemos hombres o mujeres, y eso es una realidad biológica. Interesantemente, donde se enseña perspectiva de género, particularmente en el norte de Europa, la violencia hacia la mujer no ha disminuido, por el contrario, es mayor que en otros lugares donde no se enseña eso. Doctor, pero ¿no estaría discriminando contra todas esas personas que piensan diferente? Y pregunta, ¿en Puerto Rico todo el mundo piensa igual? No. Y la pregunta es, ¿y si yo impongo perspectiva de género, no estaría discriminando contra los que piensan que es equivocada? No, porque la perspectiva de género es la igualdad de todo. Sí. En términos generales, ¿verdad? Pero importante, la pregunta es, ¿vinimos a debatir o a conocer mis propuestas? A conocer sus propuestas, pero también a debatir un poco, doctor. Por eso es que es bien importante que la juventud, y tanto de aquí, ¿verdad?, de la comunidad universitaria, sepa lo que usted tiene que decir en torno a ese issue, ¿verdad?, tan grande que ha creado sus expresiones sobre perspectiva de género. Interesantemente, si la ausencia de la enseñanza de perspectiva de género es lo que causa la violencia hacia la mujer,
Eso significa que nuestros maestros no están enseñando lo que es correcto. En Puerto Rico, el concepto de equidad de género o la igualdad entre el hombre y la mujer siempre ha sido uno de los pilares de nuestra enseñanza. A mí nunca me dijeron que habían unas profesiones limitadas para la mujer porque eran profesiones para el hombre. A mí nunca me dijeron que tenía que jugar con unos juguetes en particulares y con otros no. En un pueblo donde la mayoría de las estudiantes de la Universidad de Puerto Rico son mujeres, donde la mayoría de los que se gradúan de las escuelas profesionales son mujeres, donde tenemos una gobernadora, donde tenemos una comisionada residente, donde tenemos una presidenta del Tribunal Supremo. Nadie puede decir que la mujer tiene menos oportunidades que el hombre. En términos de la violencia, si el problema es que el hombre es naturalmente hostil hacia la mujer, ¿por qué ocurre violencia en relaciones de dos mujeres o de dos hombres? Es que perspectiva de género no es un asunto de proteger a la mujer, porque la mujer se puede proteger de otras maneras. Por ejemplo, cuando la Unión Europea estudia el problema de la violencia contra la mujer, entiende que el problema es la presencia de problemas mentales, el uso de alcohol o drogas, las diferencias socioeconómicas y en algunos casos sí, las ideas machistas. Pero hablar de perspectiva de género sin que haya una discusión social amplia, pues yo creo que es irresponsable. Importante, en 2 encuestas que se realizaron en estos días, la mayoría de los puertorriqueños dijeron estar en contra de la enseñanza de perspectiva de género, porque desde nuestro punto de vista son los padres los que tienen que educar en valores a sus hijos, no es la escuela. Eso violenta el derecho de los padres, que es un derecho fundamental. Pero vuelvo y te repito, no tengo problema en discutir el asunto. El problema es que las veces que hemos tratado de hablar del tema, todo se ha ido en frases, en clichés, y no se ha hablado con sustancia. Parte del problema es, en los debates uno no tiene tiempo para hablar de estas cosas. 1 minuto, minuto y medio. Sí, yo creo que lo deberían profundizar más para que los jóvenes y ¿sabes qué? Y estamos dispuestos a sentarnos a hablar con el que sea. Sería bueno un encuentro con los jóvenes, porque ese tema en específico para ellos les duele y les molesta. Créeme. En Proyecto Dignidad tenemos muchos jóvenes que no piensan así. Bueno, muchísimas gracias, doctor, candidato a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad. Gracias a la profesora Marlene López de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico y a todos ustedes por este conversatorio. Gracias nuevamente, doctor, por estar con nosotros aquí en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. A invitación, ¿verdad?, que ellos fueron los organizadores de estos conversatorios. ¿Alguna opinión personal final? Les agradezco, ¿verdad?, la oportunidad de poder hablar sobre los temas que nos apasionan. En las próximas elecciones no están en juego las ideas ni las capacidades, está en juego el carácter. El primer problema que tiene el gobierno de Puerto Rico es la mala administración y la corrupción. Así se creó una deuda impagable, se quebró un sistema de retiro y se han quebrado las corporaciones públicas. Necesitamos volver a tener un gobierno honesto que recobre credibilidad frente al pueblo de Puerto Rico, frente al gobierno de los Estados Unidos y frente al mundo. Esa es la pregunta que aquellos que van a ejercer el derecho al voto el 3 de noviembre se deben hacer. ¿En manos de quién debe estar el futuro de Puerto Rico? Y Proyecto Dignidad es la mejor alternativa. Agradecemos su tiempo y le invitamos a la audiencia que se mantengan conectados en esta iniciativa del Teatro Invita, en las redes sociales del teatro, Teatro UPR en Facebook, Instagram y Twitter. Hasta pronto y les esperamos. Gracias, doctor. Saludos.